Esta presentación está conformada por Valeria, Ivana y yo, Maritza, y les hablaremos sobre la extracción. El propósito de esta exposición es experimentar, explicar de qué se trata la extracción de las mezclas. También hablaremos sobre los tipos de mezclas y cómo se hizo el experimento que hicimos. La sustancia es un líquido químico que solo está compuesto por una sola cosa. Para que esto se pueda convertir en otras mezclas cuando los estén revolviendo con otras y así ocurre una reacción química. Una mezcla es la combinación de dos o más sustancias químicas. Todas las mezclas son clasificadas en mezclas homogéneas o heterogéneas. La mezcla puede ser física y química o de otras sustancias. Las mezclas físicas suelen influenciar las propiedades físicas de las sustancias. Las mezclas químicas, en cambio, son aquellas en las cuales los elementos se unen entre sí y generan reacciones químicas. Tipos de mezcla. Existen dos tipos de mezclas que son las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. Las mezclas heterogéneas son aquellas en las que nosotros podemos percibir fácilmente sus características, ya sea una ensalada, granola, o también puede ser agua con aceite, que como bien sabemos el agua y el aceite no se mezclan por diferentes tipos de densidad. Y bueno, las mezclas homogéneas son todas aquellas en las que nosotros no podemos percibir qué sustancias o por qué están compuestas, como la limonada, el zumo de naranja o la gasolina. Y un pequeño dato es quien empezó a investigar más a profundidad o empezó a hacerse ideas o hipótesis sobre los tipos de mezcla fue Daniel Rutherford, también conocido por descubrir el nitrógeno. En química, la extracción es un procedimiento de separación de una sustancia que puede disolverse en dos disolventes entre sí, con distinto grado de solubilidad y que está en contacto a través de una interfase. Los materiales que necesitamos para este experimento es un vaso, una botella de plástico, una estufa, tierra, agua y aguja. Primero prendemos la estufa para calentar la puntita de la aguja. Luego apagamos rápidamente la estufa para hacer el movimiento con la aguja, hacer un huequito en la botella de plástico. De ahí nuestra compañera procedió a agregarle tierra a una medida considerable, porque si le echaba mucha tierra el agua iba a tardar un poco más en salir, entonces iba a ser un poquito más tardado el proceso. De ahí le agregó agua, le agregó una medida considerable para que pudiera caer toda y veamos el resultado. Luego puso la tapita, que como ya bien saben tiene pequeños agujeros. Entonces de ahí ya nosotros podemos observar cómo el agua va cayendo en pequeñas cantidades o en una pequeña porción. De ahí tuvimos que esperar unos minutitos, unas horas a que todo el agua cayera y viéramos cómo había quedado o cuál había sido su resultado. Como nos pudimos dar cuenta, el agua estaba muy sucia, estaba llena de tierra, pero gracias al filtro que utilizamos, la tapita a la que le hicimos agujeritos, el agua se pudo limpiar más. Y gracias a eso, el agua ahora está más limpia. Si la hirviéramos, el agua quedaría muchísimo mejor. La exposición que hicimos Valeria y Maritza me ayudó a entender más el tema, porque sí sabía sobre la extracción, pero no sabía muy bien cómo funcionaba a la hora de estarse filtrando el líquido. No sabía que se podía hacer otra reacción química cuando estuviera en contacto con otras mezclas. Y también otra cosa que nos dimos cuenta fue que por eso existen varios tipos de separaciones de mezclas, ya que hay algunas mezclas que necesitan de una separación más realizada y otras que no. Y eso sería todo.